Vamos a ver hoy día, como ustedes vieron recién, Primera de Juan 1, del 1 al 4. Ha sido hermoso el tiempo de lectura y oración por medio de Primera de Juan. Les pregunto, ¿quiénes de los que están acá, para que levanten la mano, no es para que se jacten, sino para que anime a otros, ha estado en la reunión de oración de los miércoles? Miren, ha sido un lindo grupo, ¿cierto? Lindo tiempo, así que el resto les pido y los animo a que puedan también unirse este miércoles y los miércoles siguientes. Muy bien, este libro de Juan, permiso, estoy un poco enredado aquí con tanta cosa. Ahí sí. Este libro de Juan, uno podría decir que una epístola, está en la discusión si una epístola o un sermón. Usted dirá, ¿por qué la discusión? Porque dicen, pucha, no hay ni destinatario, no hay temas personales ahí, no hay detalles personales, entonces podría ser un sermón. Probablemente era un sermón, escrito sí con mucho cariño y con mucho énfasis y con mucha determinación de Juan, el apóstol, que si fue escrita por él, vemos una autoridad apostólica, pero también vemos un cariño y una gracia especial. Este libro probablemente fue escrito años 80 o años 90 después de Cristo. Este libro, al ser escrito por Juan, muy probablemente por toda la evidencia interna y también por el reconocimiento de la iglesia en los primeros siglos, vemos que Juan ya tenía unos 80 años por lo menos. Y si uno saca la cuenta, desde que partió con Jesús su ministerio, que podría haber tenido unos 15 años probablemente, entonces ya tenía hartos años de ministerio. Los matemáticos podrían calcular 80 menos 15, ¿cuánto es? Y los no matemáticos también, no es tan complicado, ¿cierto? 65 años de ministerio probablemente. Y este apóstol era el último de los apóstoles, era el que quedaba vivo. Todos los demás habían muerto de manera cruel, como mártires. Todos habían muerto por la causa del Evangelio. Por tanto, si habían pasado 65 años de ministerio, ya habían pasado también varias generaciones. O sea, cuando en esa bandada de amigos y apóstoles, ¿cierto?, los primeros discípulos, esa fue la primera generación de discípulos del Maestro, ¿cierto? Luego, obviamente que, como vemos acá, nacen hijos. Y algunos de ellos crecen en el Evangelio, ¿cierto? Y esa es la segunda generación de discípulos. ¿Qué pasa cuando los hijos crecen y tienen hijos? ¿Qué tienen? Nietos, ¿cierto? Y probablemente ya con esa cantidad de años ya habían nietos y bisnietos también en el Evangelio. Tercera y cuarta generación. Y Juan ya había visto pasar mucha gente en el camino. Como se dice de manera coloquial, había visto pasar mucha agua bajo el puente. Los ríos habían corrido, ¿cierto? Y vio obviamente gente que se acercaba al Señor y recibía la palabra con gozo, tal como la parábola del sembrador. Y algunos decían, eso es lo que quiero, entendí el Evangelio, y al poco tiempo, por los afanes de la vida, muchos se fueron. Algunos volvieron, el Señor los trajo de vuelta, pero también muchos de ellos han sufrido en el camino por la causa del pecado. Entonces Juan le escribe a una iglesia de tercera y cuarta generación que está enfrentando diversos desafíos. Uno de ellos es la inminente persecución. También herejías respecto de la deidad de Cristo o de la humanidad de Cristo. También había un pensamiento en que
había una separación entre lo, comillas, espiritual y la vida del Evangelio, la vida en el mundo. Algunos podrían decir, ¿sabes qué? No, yo creo en el Señor, pero vivo como quiero. Yo creo en el Señor, pero no importa las decisiones que tomo. Yo vivo en el Señor, creo en Él, soy salvado por Él, pero no importa cómo vivo mi sexualidad, pero no importa cómo vivo en cuanto al dinero o en cuanto a mi carácter. Separaban. Pensaban que podían decir soy cristiano y vivir como realmente querían. Y Juan era la autoridad, era ese viejito probablemente que uno reconocía, ese hombre tiene sabiduría, autoridad y también gracia. Y también cariño, porque vemos en adelante cómo les dice a los discípulos, a esa generación, le dice, hijitos míos, con cariño, con mucho aprecio. ¿Y qué es lo que hace Juan? Dice, les recuerdo lo que era desde el principio. El antiguo evangelio, la palabra del Señor sigue vigente. No es para ese tiempo nomás, sino también para hoy. Algunos podrían decir, ¿sabe que es muy complejo vivir el evangelio? En realidad la Biblia está desactualizada porque hay muchas cosas que yo no podría vivir. Hay muchas cosas que pide y que en realidad el mundo no lo entiende hoy. Y probablemente se preguntan, ¿y cómo vivo entonces la sexualidad? Porque la Biblia dice que hay que vivir la sexualidad en el Señor. Uno mira al lado y dice, el mundo vive de otra forma. ¿Y cómo es posible? Y los jóvenes dicen, ¿sabes que este libro está desactualizado? Quizás era más fácil antes y ahora es más complejo. Te ves en las redes sociales, televisión, ves el tema en Instagram, TikTok, y dice, hay mucho estímulo al respecto. Pero ¿saben qué? Antes no era más sencillo. Antes era igual, incluso más complejo. Porque era una cultura realmente pagana, donde la religiosidad era con sexualidad. La religiosidad pagana era con culto idolátrico, donde se valoraba incluso este tipo de acciones, actos perversos, pensando que esto agradaba a los dioses. Entonces no podemos decir que incluso era más sencillo antes. Probablemente era igual de complejo. O incluso podría decir en algunos contextos más complejos, en contextos más paganos, culturalmente paganos. Pero sí te puedo decir que antes y hoy, lo que tengo también decir a Juan, antes y hoy el Evangelio es exactamente el mismo. Antes y hoy la buena noticia es exactamente la misma. ¿Y saben qué es algo hermoso? Que el Espíritu Santo es exactamente el mismo. Y está dispuesto a obrar con poder y autoridad, así como obró antes, puede obrar hoy. Entonces se preguntará, ¿por qué Juan comienza diciendo lo que era desde el principio? Estas palabras es muy similar a cómo comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y después dice que el Verbo es el creador de todas las cosas. Y por Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada hubiese sido hecho, creado. Les pregunto, ¿quién era el Verbo? El Logos. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo. El Hijo de Dios. Dice, y a este Hijo de Dios nosotros lo hemos oído. Lo hemos visto con nuestros ojos. Pregunto con qué más lo va a ver, pero dice, lo vimos con nuestros propios ojos. Para dar énfasis. Cuando te dice, no, yo lo vi con mis propios ojos. ¿Cierto? Nadie me lo contó, yo lo vi. Lo hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al Verbo de vida. Lo oí,
Lo oí, lo vi, lo palpé, lo contemplé. Y este era una persona con mucha autoridad. Era un testigo que la gente confiaba en él. Él no estaba mintiendo. De hecho, los discípulos, ninguno de ellos estaba mintiendo. Para decir todo lo que dijeron y se arriesgaron incluso hasta la muerte. Fueron testigos hasta las últimas consecuencias. ¿Y saben cuál era la herejía que ya estaba empezando a comenzar en ese tiempo? Que Jesús, que el Hijo de Dios, no se encarnó. Que el Hijo de Dios no podía haber asumido carne. ¿Por qué? Porque decía, la carne es eminentemente, por naturaleza, es pecaminosa. Y no, nuestra naturaleza es carnal también, ¿cierto? Pero hay una diferencia con Jesús, que Jesús no cayó en pecado. Nosotros sí estamos caídos en pecado. Pero eso no significa que la carne en sí misma sea mala en sí misma. Entonces decían, no puede ser que el Hijo de Dios haya asumido naturaleza humana. Pero Juan acá dice, sí fue. Plenamente Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre para poder salvarnos. Porque la vida que estaba en Cristo fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es lo que hace Juan? Testifica. ¿Testificó? Y esa palabra no dice testificar, es cuando alguien ve algo y está dispuesto a dar testimonio. ¿Han visto a veces cuando alguien ve un choque o un robo o algún crimen? Se junta la gente, ¿cierto? ¿Viste? Sí, yo lo vi. Llega Carabinero y dice, ¿quién está dispuesto a declarar? ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Todos se van? ¿Por qué? Porque tiene un costo emocional, un costo de tiempo. Pero aquí el testificar tiene un costo hasta las últimas consecuencias, que implica incluso dar la vida por ese testimonio. ¿Han escuchado la palabra mártir? La palabra de origen de acá, de testificar, está relacionada con martus. ¿Pueden relacionar martus con mártir? Es exactamente lo mismo. Un testigo que está dispuesto a dar testimonio hasta las últimas consecuencias. Dice, y les anunciamos a ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en él estaba la vida. ¿Cierto? Dice, lo hemos visto y oído, y esto anunciamos. Y aquí viene algo que me encanta. Porque Juan, en su sermón, explicita por qué escribe este sermón. ¿Han escuchado alguna vez que alguien lo llama por teléfono? Y uno dice, ¿para qué me llama? ¿Cierto? Y después habla muchas cosas, pero dice, ¿y para qué me habrá llamado? Y quizá hablan 5 temas, 6 temas, y no sabemos cuál es el tema principal. Pero acá Juan, con mucha determinación y con mucha gracia, dice, les escribo por esto y para esto. Si usted tiene su Biblia ahí, o está el versículo ahí en la pantalla, en el versículo 3 aparece para qué escribe Juan. ¿Lo podrían buscar? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Para qué escribe Juan? Les digo un dato. Después del para, viene el propósito, ¿ya? ¿Para qué escribe Juan? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos paras ven ahí ustedes? ¿Me pueden ayudar con...? ¿Están contando? 2 para, ¿cierto? 2 para.
Eso implica que afirma que hay dos intenciones acá. Después vamos a ver que esas dos intenciones son una sola. La primera intención es para que tengan comunión con nosotros. Y la segunda, para que vuestro gozo sea cumplido. La primera entonces es para que haya comunión. La segunda, para gozo. Pero aquí dice, en versículo 3, dice, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. O sea, verdadera comunión. Y dice, gozo cumplido es verdadero gozo. Y eso van juntos. ¿Les digo algo? El Evangelio es comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con el Padre. Por medio de Jesucristo. Gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo. Para que por medio de su palabra podemos gozar de comunión unos con otros. Y para invitar a otros a esa comunión. ¿Me sigue? Y para que se gocen los pueblos en la comunión del Evangelio. El Evangelio es comunión. Pero también dice, el Evangelio es gozo. El Evangelio es alegría. Pero usted dirá, como que algo pasa en mi vida entonces. ¿Dónde está ese gozo que se predica? ¿Dónde está esa alegría que se predica? Quizás usted dirá, no lo estoy pasando bien, o bien dirá, lo estoy pasando bien, y lo puedo pasar bien incluso sin el Señor, podría decir incluso. Pero aquí vemos cómo se conecta verdadera comunión con verdadero gozo. La pregunta es, ¿qué es la verdadera comunión? ¿Y qué es el verdadero gozo? Y otra pregunta es, verdadera comunión, ¿cuáles son los engaños que tenemos para no vivir la verdadera comunión? Voy a decirle al menos 3 engaños respecto de la verdadera comunión. Voy a partir por el siguiente, que es muy conocido. Yo no me gusta juntarme con absolutamente nadie. O quizás hay momentos que sí, pero hay momentos que no quiero ver absolutamente a nadie. Y mis vacaciones serían perfectas si estuviera en la montaña un día, sin la familia incluso, eso. Por lo menos unos 5 años. Perfectas vacaciones. Usted dirá, hay una dificultad ahí. No digo que no haya que tener tiempo para estar tranquilo, comillas, solo, para reposar, para reflexionar. No digo eso. Pero a veces nuestro énfasis realmente es vivir solo. Quizás no te fuiste a la montaña, o quizás sí. Pero quizás tu vida la vives de forma muy solitaria, muy apartada, muy indiferente, sin ganas de buscar a otro o ser buscado por otro. Y te preguntas después, ¿por qué no estoy disfrutando la vida? Te digo algo, porque hay una conexión directa. Evangelio es comunión. Y la comunión da gozo. Y el gozo que disfrutamos es por la comunión. Por la comunión verdadera. Con el Padre y con el Hijo. Entonces, pregúntate cómo está tu vida. ¿Cómo has vivido la semana? ¿Cómo has vivido los últimos meses? ¿Has vivido en la ciudad pero en la montaña? ¿Has vivido en la ciudad pero lo más ermitaño posible? ¿Has vivido en la ciudad pero tratando de estar ni muy adentro? ¿Cómo es? Ni muy afuera. Ahí, en el límite nomás. Soy malo para las frases, las mezclo. Camarón que se duerme, nada que ver, ¿cierto? ¿No? Las mezclo las frases. Entonces, usted dice, estoy aquí nomás. Pero te digo, ojo, cómo vives tu comunión es como estás experimentando o no tu vida de gozo. Entonces, por un lado, podemos querer vivir esto de manera solitaria. Y sí, hay momentos para estar tranquilo. Hay momentos para buscar al Señor en soledad. Y es necesario, por favor, hazlo.
Por favor, búscalo. Por favor, corra a los pies de Cristo cada día. Pero te digo algo, la vida del Evangelio es eminentemente comunitaria. Por favor, no diga más esto. Yo y el Señor nomás y el resto me da exactamente lo mismo. ¿Lo han escuchado? ¿Lo has dicho alguna vez? No, yo aquí nomás, yo voy a la iglesia, voy. Cuando estoy ya muy emocionado, levanto así la mano y me voy. Y por favor, ni me pregunten ni cómo me llamo, ni dónde vivo. Y eso de abrir la casa y compartir en comunidades misionales, no, déjeme aquí nomás, por favor. ¿Cierto? Esa es una forma. Pensar que puedo vivir solo. Otra forma de comunión es vivir con gente todo el día. La palabra comunión viene de una palabra que se llama koinonía. Y una vez escuché una frase, una explicación de la koinonía como una dificultad a veces, que se le llamó muy sabiamente koinonitis. ¿Qué es eso? Como que, no, es que la vida del Evangelio es todos con todo y comunión y para allá. Sí, ok. Pero la comunión no es el fin en sí mismo. Porque uno podría decir, ¿por qué me quiero juntar con todos? Esto no es la excusa perfecta que te diga, no, viste que no, entonces por eso que yo, ahí nomás, ¿ya? No, estoy con la ayuda del Señor mostrando nuestras tendencias y cuando llegan a ser pecaminosas. Cuando quiero estar con todos por amor a mí mismo, por mí, para depender, para absorber, para controlar incluso, para decir, aquí está la gente conmigo, o bien con fines incorrectos. Nos juntamos y disfrutamos, qué bien, súper bien, qué buena la comida, esto, sí, y nos preguntamos, ¿y esa comunión y ese momento agradable fue en el Evangelio? Lo que se habló, lo que se conversó, ¿era realmente guiado por el Espíritu Santo del Señor? Lo que se habló realmente era para dar y recibir, para gozarnos con otros, para sufrir con otros. ¿Era para llorar juntos? ¿Era para rogar juntos en el Señor? Porque también podemos tener eso. Sobreenfatizar la comunión como si fuera una actividad, como si fuera estar con otros a cada rato. No digo que no esté bien eso. La pregunta es, ¿qué nos une cuando nos reunimos? ¿Qué nos une cuando nos juntamos a acompañarnos? ¿Qué nos une cuando nos juntamos a las comunidades misionales? Cuando invitas a alguien a tu casa, cuando vas a una casa, cuando te juntas a un café con alguien, cuando le mandas un mensajito. ¿Qué nos une? ¿Es el Evangelio realmente? Es una pregunta que tenemos que hacer, porque rápidamente nuestro corazón puede ir corriendo detrás de la comunionitis, ¿cierto? Pero sin el Señor. Y sin el Señor esto no tiene ningún sentido. Y probablemente sin el Señor terminan todos peleados. O cada uno busca lo suyo propio, ¿cierto? Y busca mi propósito, mi deseo, mi deleite. Ojo con eso. Entonces dice, entonces, ¿qué hago? Recomplicar la cuestión. ¿Me junto o no me junto? Dice Juan, dice, yo les escribo para que tengan comunión con nosotros. Y él está escribiendo el Evangelio para que tengan comunión con nosotros. Entonces vemos que el primer punto, el primer engaño es vivir solo. El segundo engaño, ¿cuál sería? Es vivir con otros, pero para nosotros mismos. Y el tercer engaño, probablemente podría decir, ¿sabes qué? Yo vivo con otros. Y ni preguntarse siquiera si lo que estamos haciendo es con el Evangelio. Y a mí me llama mucho la atención. Voy a ver la versión, 3 versiones de la Biblia. En el versículo 4 dice, en Reina Valera dice,
estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué significa esa frase? Les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, para que el otro, al tener comunión con, pueda gozar de manera plena. Esa es una versión, ¿cierto? Otra versión, la NBLA, dice: les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Cómo eso? O sea, ¿no era que hay que enfocarse en el otro? Y Juan entonces dice: le escribo para que mi gozo sea completo. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La 1 o la 2? Ya están entrenados ya, ambos dijeron por ahí, ¿cierto? Y hay una muy buena versión en este pasaje que lo aclara un poquito más, la NTV, que dice: escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Se dan cuenta que comunión es como que yo lo hago por ti para que nosotros gocemos juntos esta comunión en el Evangelio? Dice verdadera comunión, dice Juan. ¿Cuál es la verdadera comunión? Con el Padre, por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Le pregunto, con tu situación actual, con tu carácter incluso, con tu forma de ser, ¿cómo te relacionas con la comunión? Con los otros. Todos tenemos un estilo acá, ¿cierto? Usted se conoce, espero, ¿cierto? Usted sabe cómo se pone cuando lo invitan, ¿cierto? ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me pongo, si soy así, ¿cierto? Algunos más calmados, algunos más intensos, algunos dicen: no, yo observo primero y aquí nomás, déjeme tranquilo nomás. Y algunos dicen: no, yo quiero integrarme con todo. Y está bien, está bien. Cada uno con su carácter, con su sello, con sus dones, con sus talentos, pero que sea en el Evangelio. Si va a juntarse con otro, vaya a gozarse con otro. O vaya a sufrir con otros. Pero nuestra vida a veces tenemos una dificultad nosotros con el gozo, con definir lo que es el gozo. Hoy día vimos solamente verdadera comunión y los engaños para la verdadera comunión. Pero voy a adelantarles, tenemos un serio conflicto con definir qué es gozo y qué es alegría. Porque a veces cuando una cosa nos incomoda, reaccionamos de manera tan egoísta que arrancamos. Cuando el Señor no te está pidiendo que hayan eventos, acciones o momentos en que te juntes con otro, ¿sabes lo que te pide? Congregarte, ser parte unos con otros, convivir, andar juntos. Comunión implica andar juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque hay que ponerse de acuerdo. ¿Y saben cuál es el desafío? Ni siquiera es como: ya, tú crees esto, otro, haga un punto intermedio. No. En la comunión es en el Señor. Entonces a veces arrancamos por incomodidad. A veces arrancamos porque somos hedonistas, porque somos adictos a que me hagan sentir bien, a la buena experiencia. No, es que en realidad el grupo misional se puede complicar porque ahí se puso a llorar. Yo no quiero gente llorando acá. No, es que tengo que aguantar a esta persona. No, es que me cuesta abrir mis procesos. Ya está bien, pero busca, corre, júntate con alguien y cuéntale tus dolores incluso. Pero antes anda el Padre, por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, para disfrutar de esta verdadera comunión que tenemos. Y empieza a disfrutar también esto con otros. Pero a veces creemos que gozo implica un momento,
Gozo implica algo superficial, que gozo es simplemente pasarlo bien, que gozo es simplemente evitar lo incómodo. Pero el Señor nos dice, no son momentitos de alegría, no son experiencias del cliente ni del consumidor, es aprender a vivir la vida junto con otro y aprender a disfrutar del gozo de la comunión del Evangelio, que es con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es con su iglesia, invitando a otros a disfrutar de este gozo. ¿Recuerdan tiempos pasados donde había yo creo que fueron los primeros videos virales, cuando alguien va a un local de comida rápida y dice, quiero mi cuarto de libra ahora? Y a veces en el Evangelio vivimos exactamente igual. Quiero mi comunión, quiero mi gozo ahora. Pero te digo, la vida cristiana no es como un local de comida rápida. Es un lugar donde todos juntos participamos de la mesa y aprendemos a convivir y a disfrutar del gozo del Evangelio con el Señor, y aprendemos también a invitar a otros. Y esta mesa se agranda, se expande. Voy a cerrar con esto. En una oportunidad, en un curso de otro tipo, de típico trabajo en equipo, le decía a las personas, ¿qué es lo bueno del trabajo en equipo? Decía, no, lo bueno es que hay diferentes puntos de vista, hay colaboración, hay diferentes ideas, diferentes talentos, diferentes incluso sellos. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo malo del trabajo en equipo? No, lo mismo. Diferentes puntos de vista. El Evangelio es exactamente lo mismo. A veces tú te vas a encantar, oye, qué bueno lo que estamos haciendo. Pero a veces vas a decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Pero te digo algo, el Evangelio es perseverancia y aprender a disfrutar de la comunión y del gozo del Señor. Pero no es por nada menos que por medio de Cristo, el verbo de vida que fue manifestado, a quien hemos visto y testificamos y anunciamos a otros, para que vuestro gozo y nuestro gozo sea cumplido y compartido con el pueblo de Dios, para la gloria de Dios en medio de las naciones. ¿Con qué te quedas? Examina tu vida de comunión, cómo te juntas con otros y para qué te juntas, si es que te juntas con otros. Y examina en adelante también tu vida de gozo. ¿Qué es el gozo para ti? ¿Qué es la alegría para ti? ¿Y cómo se conectan? ¿Son momentitos nomás? ¿Es en el Evangelio o no? El próximo domingo vamos a ver la diferencia entre gocito y gozo verdadero y gozo pleno. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque en ti tenemos comunión con el Padre, por medio de Cristo, gracias a la obra perfecta del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que podamos entregarnos a ti, confesar nuestro pecado en cualquiera de nuestras formas de tener comunión con otros, ya sea desde la dependencia o de la independencia egoísta. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme y que aprendamos juntos a caminar una vida en gozo verdadero por medio de la obra del Espíritu Santo, siguiendo al verbo de vida para la gloria del Padre en medio de las naciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.